Jesús. Gloria al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A su letra dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Gloria al Señor. Ya hemos orado, nuestro pastor ha orado. Gloria al Señor. Así que, queridos hermanos, dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen hambre de palabra? Gloria al Señor. Claro que sí, hermanos. Por eso hemos venido a este precioso lugar. Amén. Porque tenemos hambre de escuchar que nuestro Dios quiere hablarnos. Entonces dice: tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. La higuera, queridos hermanos, representa la iglesia. La iglesia del futuro, la iglesia que tenemos que estar viviendo, tiene que ser una iglesia con menos hojas y con más frutos. El problema de tener mucha hoja en la vida del cristiano es de que muchas veces nos llenamos de apariencia. Y cuando yo meditaba en esta palabra del Señor, me hablaba a mí, yo me gozaba, querido hermano. Entonces, el problema de tener mucha hoja es de que tenemos muchas veces mucha apariencia, pero no tenemos frutos. Entonces fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas solamente. La iglesia muchas veces tiene una forma de expresarnos. Muchas veces decimos gloria a Dios, cuando a veces no sabemos ni qué significa. Muchas veces decimos amén cuando alguien dice algo, en lugar de decir amén cuando querramos que algo suceda, porque la palabra de amén quiere decir que así sea. Por eso cuando alguien nos saluda y nos dice Dios le bendiga, nosotros contestamos amén, que así sea. Entonces dice, nos llenamos, queridos hermanos, de hoja, nos llenamos de apariencia. Muchas veces queremos aparentar lo que aún no es tiempo de dar, porque dice que cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo Jesús a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. O sea que si estaba pensando dar fruto, ya se lo mocharon, porque le dijo nuestro Señor Jesucristo: nunca jamás coma fruto nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Queridos hermanos, y muchas veces por llenarnos de hoja, el fruto que un día pensamos o queremos llegar a dar, no lo vamos a llegar a tener, por querer aparentar algo que todavía no somos. Gloria al Señor. Entonces dice: vinieron pues a Jerusalén, dice, en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En el 19 dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Hay dos maneras de interpretar este versículo, queridos hermanos. Una, podemos ver que Pedro dijo: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro creyó que la higuera se había secado cuando vio que la higuera estaba seca. Nuestro Señor Jesucristo dijo que nunca coma fruto nadie de ti. Sabía que se iba a secar. No sé si le ha pasado a usted, o tal vez ha visto que muchas veces caemos en la prueba, en la tormenta, vienen los problemas a nuestra vida y nadie se acerca a darnos una palabra de aliento. Nadie nos dice
nada. Al contrario, muchas veces escuchamos críticas y nadie nos da una palabra de aliento. Pero cuando el hermano, usted y yo, volvemos a la casa del Señor, se levanta más de un profeta diciendo: Dios ya había hablado, Dios ya me había dicho. ¿Por qué no lo dijo antes? Hermano, tened fe en Dios. Dios dice que pasarás la prueba. ¿Por qué no lo había dicho antes? ¿Por qué lo comenta después de la prueba? Después de que ya lo vio una vez vuelto. Muchas veces porque queremos que nos vean, queremos que vean que tenemos tal vez una comunicación con Dios. El apóstol Pablo dijo que cuando Dios nos revele algo, tenemos que declararlo a la iglesia, para cuando esto suceda, el nombre de Dios sea glorificado y digamos: Dios ya había hablado a su pueblo. Entonces, queridos hermanos, dice, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Se acuerda usted cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: mira, Pedro, le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado para que la fe no os falte? Entonces Pedro le dijo: no, yo nunca te negaré, le dijo, yo iré contigo hasta la muerte. Entonces le digo: te digo que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y cuando Pedro lo negó 3 veces, dice que se recordó lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho, y dice que lloró. Esto es cuando viene la palabra de parte de Dios, queridos hermanos, y hay un profeta, hay alguien que habla de parte de Dios, se va a levantar y va a hablar al pueblo, y cuando se cumpla lo que el siervo ha hablado de parte de Dios, cuando esto se cumpla, todos vamos a glorificar a Dios. Y vamos a decir, como ha dicho Jacob, como dijo Jacob aquella vez: verdaderamente aquí está Dios. Amén, así es, aleluya. Yo he sentido la presencia de Dios en este lugar, queridos hermanos, y verdaderamente me gozo. Pero nosotros tenemos que glorificar a Dios, tenemos que hablar. Cuando Él tenga un mensaje para el pueblo, tenemos que hacerlo saber, para no llenarnos de hojas solamente. Ya una vez de que esto haya acontecido, mejor no decir nada, porque podemos ser una ocasión de que alguien hable de nosotros, que alguien diga: ¿será cierto? Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Oiga bien, dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando algo aquí. Dice: tened fe en Dios, porque cualquiera, dice, cualquiera que diga a este monte: quítate y vete para allá, le será hecho. Ahora suena como un poco despectivo. No sé si alguna vez ha estado en el trabajo y ¿quién va a venirme a ayudar? Cualquiera, el que sea, cualquiera. O sea, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando dice aquí cualquiera, lo que Él está diciendo es que Él no hace excepción de personas. No importa quién, no importa si usted es un graduado de universidad, si usted es alguien que no aprendió tal vez a leer, alguien que no tiene una carrera, no importa quién. Dice cualquiera. Le dice: usted lo tiene, yo lo tengo. Todos los que creemos en el Señor tenemos este privilegio de tener fe en Dios. Pero muchas veces, por estar viendo lo que el otro tiene, dejamos de trabajar lo que Dios nos ha dado para producir lo que aún no tenemos: fe. Nosotros tenemos que poner a trabajar lo que Dios nos ha dado. ¿Se recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo repartió los talentos? Él lo dejó y ellos lo pusieron a trabajar para producir lo que aún no tenían. Y cuando Él regresó, entregaron sus partes, pero hubo uno que no entregó, solamente regresó lo que le habían dado. Entonces, queridos hermanos, tenemos que dejar de estar viendo lo que otro tiene y poner a trabajar lo que Dios nos ha dado para producir lo que aún no tenemos. Fe. Necesitamos aprender fe en Dios, queridos hermanos. Gloria al Señor. Y entonces dice que cualquiera que dijera, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Meditando en esta palabra, queridos hermanos, ha tocado mi corazón, porque nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando algo poderoso aquí en esta palabra. Y miren cómo lo trato de entender. Yo sé que usted, Dios le va a dar más esta amplitud de conocimiento. Entonces dice que cualquiera que le diga quítate de aquí y pásate para allá, le será hecho lo que diga, creyendo será hecho. Nuestro Señor Jesucristo, a mi ver, está utilizando un mal ejemplo para enseñarnos algo bueno. Les voy a decir por qué. Porque nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que está utilizando aquí, es una maldición para decirnos que todo lo que digamos puede llegar a ser hecho. En pocas palabras, dice nuestro Señor aquí, tienen tanto poder y autoridad los que en Él creemos, los que tenemos fe, que cuídese lo que dice, porque hasta lo que maldice se puede llegar a cumplir. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: nunca nadie coma fruto de ti. Él, siendo Dios, bien pudo haberle dicho: produce higos ahora. Y la higuera iba a producir higos. Y le hubiera dicho: miren, si ven, todo lo que digamos puede llegar a ser hecho. Pero decidió decirle que nunca coma fruto nadie de ti. Para enseñarnos, queridos hermanos, que aquellos que tenemos fe en Dios, hasta lo que no tiene oídos puede llegar a escucharnos. Porque el recurso que nuestro Señor nos está dejando es el poder a través de la confesión y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos que vienen, queridos hermanos, para la iglesia son tiempos difíciles. Y la única iglesia que va a sobrevivir y va a soportar es la que cree y la que tiene fe. Si usted y yo creemos en nuestro Señor Jesucristo, va a venir tanto a nuestra vida, pero vamos a permanecer parados porque hay poder y autoridad en los que creemos en el Señor. Gloria al Señor. Entonces dice: cualquiera que diga lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiereis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo el poder que nos iba a dejar a través de la confesión, queridos hermanos, nos dice: cuando oren, perdonen. Cuando estén orando, bendigan al que os maldice. Porque si se le logra salir una palabra de fe a alguien que cree en nuestro Señor Jesucristo, se puede llegar a cumplir esa mala palabra. Y usted y yo no queremos tener sobre nuestros hombros a una persona que viva bajo maldición gracias a nuestras palabras. Y muchas veces nuestra insensatez nos ha hecho decir palabras como esta, y mucho pueblo podría estar viviendo bajo esta condenación gracias a que un día usted y yo no supimos usar nuestras palabras. Cuando hay lluvia y esta nube trae tormenta eléctrica, si alguien se atreve a pasar en esta nube, hay gente que ha pasado cerca de la nube. El avión de esta persona, un ala se ha encontrado, dice, a 90 millas de distancia de la otra. En pocas palabras, lo mismo que trae bendición, si no lo podemos usar, puede traer maldición, queridos hermanos. Santiago dijo Santiago 3, 9 al 12, dice Santiago que con la misma boca que nosotros bendecimos podemos maldecir.
Tenemos que cuidar nuestras palabras, queridos hermanos. Yo me sentía gozoso al leer esta palabra, pero también a la vez tiembla nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tal vez hemos podido decir, sé que lo hemos dicho, podemos empezar desde nuestra casa con nuestros hijos. Nuestros hijos son unos rebeldes, son de lo peor. Al rato queremos que nos obedezcan si nosotros hemos confesado que somos unos rebeldes. A mí me ha pasado a veces. Y desde que yo empecé a meditar en esta palabra, yo tengo muchas cosas que corregir en mi vocabulario. Y yo sé que nosotros esto lo vamos a agarrar para bien, porque vamos a empezar a corregir nuestro vocabulario. Tenemos tal vez nuestro esposo o nuestra esposa que tal vez no cree en el Señor, o tal vez tiene algún vicio, tal vez está tirado a la cerveza, tal vez está viviendo bajo algún pecado, y nosotros muchas veces decimos, este hombre, esta mujer no se compone, no quiere nada con el Señor, mi vecino, y muchas veces nos expresamos mal de los vecinos, y después cuando le hablamos queremos que ellos vengan a la iglesia si nosotros hemos dicho que no quieren nada con el Señor. Tenemos poder y autoridad en nuestra boca, queridos hermanos, que nosotros tenemos que empezar a declarar bendición sobre todo aquel que nos rodea, bendición sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestros amigos, nuestros vecinos, porque hay poder y autoridad para aquel que en Él cree. Entonces por eso dice nuestro Señor que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, porque ellos no saben todavía si en una de esas se le sale una palabra de poder a usted, y esa palabra se puede cumplir, porque tiene poder y autoridad sobre sus palabras. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que crecer en fe, pero también en responsabilidad, porque, queridos hermanos, si no tenemos responsabilidad y crecemos en fe, podemos llegar a ser un arma peligrosa. Entonces dice, en el libro de Lucas, si gusta acompañarme, Lucas 17, gloria al Señor. Lucas 17, vamos a leer del 11, gloria a Dios. Dice Lucas 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se le pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, mire, va a volver a hacer lo mismo que hizo con la higuera, les va a hablar, les dice, y viendo de lejos, él les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos, queridos hermanos, que estaban 10 leprosos. Ven a nuestro Señor Jesucristo pasar, y le dice, Jesús, ten misericordia de mí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hace lo mismo que hizo con la higuera. Le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, como era costumbre, que dice que cuando un leproso era sanado, tenía que ir al templo y presentar su ofrenda. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dijo, vayan y preséntense. Los dio tanto por hecho la sanidad que les dijo, presenten su ofrenda, pero ellos aún tenían lepra, y mientras ellos iban, dice, estaban siendo sanados. Así, queridos hermanos, van a haber muchas cosas en nuestra vida que van a desaparecer cuando usted y yo nos levantemos y que empecemos a caminar rumbo a lo que Dios nos dijo que camináramos.
Dios le dijo a Josué: todo lo que la planta de vuestro pie pisares será vuestro territorio. El otro día se los decía que a Moisés le dijo que lo guiaría una nube, de manera que si la nube se paraba, el pueblo de Israel se paraba. Si la nube avanzaba, el pueblo avanzaba. Pero a Josué le dice: estaré como estuve con Moisés, pero no de la misma manera. Ahora todo lo que la planta de tu pie pise será vuestro territorio. De manera de que si usted y yo nos detenemos y no queremos hacer nada para el Señor tiene poder para hacerlo, para darnos lo que nosotros queremos. Pero Él nos lo va a dar hasta que nosotros empecemos a caminar rumbo a lo que Él nos dijo que nosotros teníamos que poseer, la tierra prometida. Usted y yo somos poseedores de esas promesas de Dios. La Biblia dice que usted y yo somos esforzados y valientes. Eso somos. Entonces, querido hermano, van a haber cosas que van a suceder en nuestra vida hasta que nosotros nos levantemos y empecemos a caminar. Dios tiene poder, queridos hermanos, para llenar esta iglesia. De que ahorita nosotros veamos si venga una persona, un alma para cada silla de esta. Dios tiene poder para hacerlo. Dios levantaba muertos. Dios hacía caminar gente que no podía caminar, abría ojos para que pudieran ver. ¿No va a poder llenar esta iglesia? Dios tiene poder para hacerlo. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Pero esto va a acontecer hasta que nos levantemos y empecemos a caminar. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos. Y hasta cuando tomemos esta decisión, nos unamos. Dice que donde 2 o 3 estén